Muy bien, buenas noches, hermanos. Saludamos también a aquellos hermanos que están y amigos siguiendo por la transmisión. Esperemos que este corto tiempo con la Biblia pueda ser sustancioso, por decirlo de alguna manera. Eh, Quiero invitarles a abrir la Biblia en el libro de Tito. Tito, capítulo 3. Vamos a leer ahí unos versículos. Es un capítulo que en tan pocos versículos el escritor tiene la capacidad de decir tantas cosas tan importantes y tan trascendentes para la vida del ser humano, para la vida del hombre y la mujer que realmente tiene encuentro personal con Cristo. Y como Dios nos conoce, deja algunas instrucciones que son bien claras. Por eso el versículo 1 comienza diciendo, recuérdales, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Vieron que la primera palabra es recuérdales? Y recuérdales me da la sensación que es cuando yo sé algo, pero necesito que me lo recuerden. No me lo están diciendo por primera vez. Ya lo sé. Y a veces uno viene a la iglesia y dice, pero muchas veces me dicen las cosas que yo ya sé, o no es así. A veces venimos y por ahí no hay nada nuevo, o capaz que sí hay mucho nuevo, depende del tiempo de cristianos o de la profundidad de estudio de la Biblia de cada uno. Pero la mayor parte del tiempo, muchas veces escuchamos cosas que ya sabemos. Y saben que esto es necesario para nuestra vida espiritual. Por eso dice acá, recuérdales. Y por algo será. Creo que todos, de alguna manera, a veces perdemos un poquito la memoria, ¿no? No sé si les pasa a ustedes, ¿no? A veces la memoria cortita, vas a un lugar a buscar algo y te preguntás, ¿para qué vine a buscar? Eso, alguno dice que es por la edad, puede ser que se acentúe un poco más, pero a veces uno anda simplemente distraído, sabe que tiene que ir a buscar algo y en el momento se le cruzan un montón de pensamientos y cuando llegó al lugar, ¿y para qué vine? Y tiene que parar un tiempo, entonces vuelve ahí a la máquina. Y es necesario que nos recordemos y que la Biblia nos recuerde lo que Dios dice. Por eso esto es, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Acá hay un principio general que es el respeto a las autoridades, en general, no solamente gobernantes en lo que tiene que ver con la política de un país, sino en general. Todos sabemos que hoy en día eso es algo que se ha perdido en nuestra sociedad. Ahí tenemos un ejemplo otro día en la escuela, acá, muy cerquita, ¿no? Acá el tema es arreglar todo de esa manera, pero no hay el respeto. Y Dios dice que tenemos que respetar las autoridades y quienes nos gobiernan en todas las áreas de nuestra vida, pero también que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Son características. ¿Qué es lo que Dios quiere de sus hijos? Dice, porque nosotros, versículo 3, también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Que levante la mano el que se siente identificado con alguna cosita de esta lista. Si no levanta la mano, que se siente identificado, ¿no? Sí. Con algunas cosas más, con otras menos, quizás no somos tan como ahí dice, ¿no? Está bravo esta frase, ¿no? Eh,
extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. O sea, que este es un tipo que tiene una, como si una torcido la parte emocional, sentimental, sexual, yo qué sé, lo peor, ¿no? Pero viviendo en malicia y envidia. Y es brava esta última frase, ¿no? Aborrecibles. Personas que para nada son gratas de estar con ellas. Y lo peor, aborreciéndonos unos a otros. O sea, como que va profundizando y, bueno, esa característica humana que está en nosotros, que muchas veces cuando salta el indio decimos, está eso, ¿no? Podemos llegar hasta aborrecernos entre nosotros. ¿Puede ser esto entre los cristianos? Ajá, qué pregunta para pensarla, ¿no? Estos son los deberes, cada uno los lleva a su casa y puede pensar un ratito así, ¿yo puedo aborrecer a algún hermano? Es fuerte esta pregunta, pero cuidado, y voy a parar por acá. Es solo para pensar. Pero bueno, ahí está el versículo 4 que arranca ese pero, quiere decir que cambia, ¿no? Viene hablando de una manera y empieza a enfatizar otras cosas. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Acá tendríamos muchas cosas para desarrollar, para pensar y para reflejarnos a la luz de lo que enseña la Biblia, pero quiero hacer énfasis entre el versículo 4 al 8, que uno podría decir es como la mejor parte de esta torta, por así decirlo. Estos versículos, la mejor parte son esos 4 versículos, porque antes nos muestra lo que éramos. Ahí hay un centro, el jamón del medio, por así decirlo, que nos muestra las bendiciones, la parte rica, la parte buena de esto. Y también una tercera parte que tiene que ver con aquellas cosas que tenemos que evitar. Y que son cosas que vienen en el combo, en nuestra naturaleza pecaminosa, y tenemos que evitarlas. Pero quiero quedarme con el jamón del medio, con esa parte que nos habla de las bendiciones del cielo para nuestra vida, pero también nos carga de responsabilidad. Dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, y cuando uno piensa en la bondad de Dios, la bondad de Dios es lo que hace la diferencia. Un poco en esta expresión podríamos decir bondad es la tendencia natural a hacer lo bueno o el bien espontáneamente. Es una tendencia natural. La bondad de Dios se refleja porque Dios es amor, porque Dios es bueno, porque Dios quiere el bien, porque Dios busca lo mejor de los demás, porque Dios estuvo dispuesto a entregarse a sí mismo para beneficiar al otro, a los demás. Entonces, esta tendencia natural a hacer lo bueno o el bien espontáneamente. Entonces, la bondad de Dios se manifiesta ¿para qué? Para hacer lo bueno, para hacernos el bien,
para que nosotros podemos tener la presencia misma de Dios y poder disfrutar de esas bendiciones de Dios. Por eso es la bondad de Dios lo que hace la diferencia. Y cantamos a veces, ¿no?, acerca de la bondad de Dios. Ahora también Dios muestra su bondad y su amor para con los hombres. Pensando en estas cosas, la bondad de Dios y el amor de Dios son de esos atributos, de esas características de Dios transmisibles a nosotros. Nosotros también podemos tener la bondad de Dios. Podemos tener el amor de Dios y amar como Dios quiere que amemos. Dios nos da la capacidad de eso. El tema es que nosotros tomemos la iniciativa para que esos atributos de Dios en nosotros puedan manifestarse, pero no por lo que somos nosotros, sino por lo que Dios hace en nuestra vida y por lo que nosotros disfrutamos de la bondad de Dios. Y la pregunta que me nace es, para mí y para cada uno de nosotros y aquellos que están escuchando en su casa por la transmisión, ¿disfrutamos o disfrutás de la bondad de Dios? Y si uno la disfruta, naturalmente, ¿qué tiene que pasar? ¿Reflejar qué? Bondad. Y si uno la disfruta y la está viviendo, la está experimentando, naturalmente tiene que reflejar qué? Bondad. El hacer lo bueno hacia todo lo que nos rodea. ¿Disfrutamos del amor de Dios? Ahora, si decimos sí, yo disfruto del amor de Dios, pero me cuesta amar, ahí es complicado porque uno dice, una cosa es el amor de Dios y otra cosa es el amor que yo pueda tener, el amor humano. Y eso me va a costar amar, porque la Biblia dice que hay que amar a los enemigos. ¿Y cómo lo amamos a los enemigos? Con un amor especial, que no es el amor nuestro natural humano, es el amor que Dios pone en nosotros. Entonces, estas dos cosas tienen que ir directamente proporcionales. Si estoy disfrutando de la bondad de Dios, entonces voy a actuar con bondad hacia los demás, naturalmente. Si estoy disfrutando del amor de Dios, voy a actuar con amor hacia los demás. Y cuando como iglesia y como familia aplicamos estas cosas en nuestra vida, la iglesia es disfrutable, la familia es disfrutable, y cuando vamos al matrimonio y aplicamos estas cosas en nuestro matrimonio, también el matrimonio es disfrutable, aún en los momentos difíciles. Porque la bondad de Dios mira, o mejor dicho, la bondad de Dios naturalmente hace el bien, sin pensar si lo merezco o no lo merezco. Y este es un desafío para nosotros. Naturalmente hacer el bien hacia aquellos que me rodean, independientemente si lo merecen o no lo merecen. Si me caen bien o no me caen bien. El versículo 5 nos habla de una seguridad. Así como dice el versículo 1, recuérdales, y uno podría ir saltando a cada capítulo, a cada versículo, y arrancamos el recuérdales y decir, y podríamos ir hasta el 5, recuérdales que nos salvó. ¿Qué significa? Ya está hecho. Ya tenemos la seguridad de la salvación. No es algo que Dios va a hacer según, es algo que ya lo tenemos hecho. Aquellos que un día depositamos nuestra fe en Cristo, lo aceptamos como nuestro Salvador personal, le entregamos nuestra vida, Cristo entra en nosotros y tenemos la salvación, la seguridad eterna. Ya hemos sido salvos, pero eso no se gana por obras, pero se demuestra a través de las obras. Y acá dice dos cosas bien claras. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y esto
va bien directa contra toda esa teología universal de que uno puede ganarse algo de la salvación. No hay nada, nada que nosotros podamos hacer que pueda generar alguito, por esta expresión así, de poder ganarme o merecerme la salvación. Nada. Como tampoco hay nada que yo pueda hacer que me haga perder la salvación. Porque la salvación no está garantizada por mi forma de vivir o por mi forma de actuar o por mi forma de ser, sino que la salvación está garantizada por la resurrección de Cristo. El tema es si tengo o no tengo la salvación. Y si no tengo la salvación, podré sostener una vida ahí más o menos cristiana, entre comillas, pero en algún momento esa vida se va a desbarrancar. Pero si tengo la salvación, si tengo a Cristo en mi corazón, podré pasar por momentos más oscuros, momentos de más debilidad, pero siempre voy a levantar la mirada al cielo y sé que en algún momento Dios me va a rescatar, me va a sacar de esa situación. Por eso este versículo me habla de estas dos seguridades. Yo no puedo hacer nada para ganar la salvación y gracias a Dios que no puedo hacer nada para perderla. Porque si yo tuviera la oportunidad de hacer algo para perder la salvación, a ver, ¿cuánto tiempo te duraría la salvación a vos? ¿Cuánto tiempo? Le perderíamos, esto es como comprar un auto nuevo, 0 kilómetros, salía a la esquina a chocarlo. Ya está. Es así. Si la salvación dependiera de nosotros, nunca la podríamos sostener. La salvación, gracias a Dios, que depende de Dios. Y por eso dice, no por nuestras obras, pero sí por su misericordia y su amor para con los hombres. Y cuando uno piensa en la palabra misericordia, puede pensar en varias definiciones. Y una de ellas dice, virtud que inclina el ánimo a compadecerse del sufrimiento y miserias ajenas. La bondad es esa característica de hacer el bien espontáneamente, naturalmente. La misericordia, esa característica de tener compasión por el sufrimiento y por la miseria del otro. Y fue lo que Dios tuvo por nosotros. Un amor compasivo, que perdona. Lo único que nosotros merecíamos era castigo, ¿o no es así? Lo único que nosotros merecíamos es estar lejos de Dios, pero el amor y la misericordia de Dios nos perdona. Y ese amor, esa misericordia que también son de esos atributos que son transferibles a nosotros, a sus hijos. Hay atributos de Dios que no son transferibles a nosotros, aunque a alguno le gustaría o parece que lo adoptan de esa manera, como por ejemplo, omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Y hay unos cuantos sábelo todo, ¿no? A uno le parece que saben todo. Y si no quieren saber más y se meten en terrenos que Dios solamente sabe todas las cosas. Y eso a mí me da tranquilidad, porque no me tengo que defender yo, sino que está Dios. Y cuidado, porque también delante de Dios no se escapa ningún detalle, ¿no? Ahora, sigue diciendo este versículo, sino por su misericordia y por el lavamiento. Y aquí empieza. Son 5 cosas que menciona. La primera, misericordia. La segunda, lavamiento. Hemos sido lavados. Qué gran descubrimiento. Pero no es un descubrimiento menor. Hemos sido lavados. Hemos sido limpiados. Es lindo ponerse ropa limpia, ¿verdad? Lo que da trabajo es lavarla a veces. Y cuando hay determinada ropa que pasa por algunos momentos un poco más complicados, bueno, hay más trabajo.
Pero lo interesante acá es que hemos sido lavados todos por igual por la sangre de Cristo y no importa cuán pecador es uno y cuán pecador es el otro. Hemos sido lavados y podemos presentarnos delante de Dios. Pero ese lavamiento, esa acción de lavar, dice ahí algunos versículos, Primera Juan capítulo 1, versículo 9, un versículo conocido. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, limpiarnos de nuestra maldad. Y podríamos agregar varios pasajes más que dan esta idea de lavar lo que está sucio. Ahora, también en esto tenemos que pensar en algo más. Lavamos lo que está sucio, pero muchas veces eso que quedó limpio se vuelve ¿a qué? A ensuciar. Y hay que volver a lavarlo otra vez. Pero no es lavarlo para salvación. Ese lavamiento fue una sola vez. Pero después Dios deja la confesión para que cada día podamos ir limpiando esas cosas que van ensuciando nuestra alma. Y queridos, tenemos que ser conscientes que a veces hay muchas más cosas de lo que nosotros pensamos que ensucian el alma. Y cuando acumulamos mucha mugre, en algún momento esa mugre, ¿qué va a pasar? Va a salir, se va a notar. Pero quiero seguir porque la hora corre rápido. Pero también dice algo más. Por el lavamiento de la regeneración. Hemos sido regenerados. Dar vida espiritual. Antes éramos seres espirituales muertos en nuestros pecados. Pero la regeneración nos ha dado vida espiritual. Nos ha metido en el río de la vida de Dios. Ahí tenemos algunas expresiones que me gustaría leer en Efesios, capítulo 2. Versículo 1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos ha regenerado, estábamos muertos. Nos habla del antes y nos habla del ahora. Los versículos 4 y 6 de este mismo capítulo, del capítulo 2 de Efesios, es como ese proceso de la regeneración. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Otro versículo más que me habla de la seguridad de la salvación. Nos hizo sentar. Dios te ve a vos y a mí sentado en esos lugares celestiales y nadie me va a arrancar de ese lugar. Tengo esa seguridad. No es por mis méritos ni por lo que yo pueda hacer. Este versículo me habla de ese proceso de regeneración, lo que Dios ha hecho en nosotros. Nos resucitó y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Hermanos, esta es una bendición muy grande que a veces no tenemos en cuenta. Decir, ya estoy en ese lugar, para Dios ya me ve ahí, yo estoy en este tiempo pasando por este mundo y tengo que enfrentar aflicciones, momentos difíciles, problemas, enfermedades, un montón de cosas, pero no podemos perder de vista que Dios ya nos ve sentado en esos lugares. Por eso esto me da seguridad que al final del todo, el que tiene la última palabra, ¿quién es? Es Dios. Por eso, hermanos,
Capaz que alguno no está de acuerdo conmigo con esto, pero está bien, no hay problema. Cuando uno peca, es porque uno decidió pecar. Cuando uno se desanima, es porque uno decidió desanimarse. Cuando uno baja los brazos, es porque uno decide bajar los brazos. Pero no es porque no tengamos todo lo necesario para poder caminar en este mundo bajo lo que hemos sido lavados, hemos sido regenerados, tenemos una nueva vida y Dios nos ve sentados en aquellos lugares. O sea, tenemos todo para poder mantenernos firmes en los caminos de Dios. El problema es, o el tema es, que a veces no somos conscientes de este proceso y descuidamos a Dios. La regeneración, podríamos decir, es que Dios nos inserta en la vida espiritual y recupera aquella relación que Dios tenía con el hombre creado al comienzo. Pero por el pecado hemos sido dejados de lado. Hemos dejado a Dios de lado. La regeneración me pone otra vez en esa relación personal con Dios. Pero también sigue diciendo algo más este pasaje de Tito. Capítulo 3, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. Casi nada. Renovar, rehecho. Eso significa hacer nuevo, restaurar espiritualmente. Saben, cuando uno piensa en la restauración, en la fidelidad de Dios, en lo que Dios está haciendo en nuestra vida, hay una frase que tanto se escucha hoy en día, que es tratar de tener mejor calidad de vida. ¿Verdad que se lo dice cuando una persona tiene alguna situación de enfermedad o lo que sea, aún está en los últimos tiempos de su vida, que tratar de que tenga la mejor calidad de vida posible? Y saben, espiritualmente hablando, lo que Dios ha hecho en nosotros es darnos una calidad de vida. La vida cristiana es la mejor calidad de vida. Cuando uno vive lejos de lo que Dios dice, estamos llenos de problemas y de situaciones que no las podemos resolver. Y nos vamos hundiendo y hundiendo y hundiendo. Y no podemos, estamos como Jonás, empezamos a dar pequeños pasos en desobediencia a Dios y cuando queremos acordar, estamos en la barriga del gran pez. Pero la renovación dice en el Espíritu Santo. Y aquí es otro gran tema que podríamos estar pensando, el tema del Espíritu Santo. Qué tema, ¿no? Pensando en esa expresión, mejor calidad de vida, tenía anotado por acá, ¿saben? En esa mejor calidad de vida tenemos una visión diferente de la vida. Interpretación diferente de la vida. Ya no miramos la vida como la ve el mundo, sino la miramos como la ve Dios. Y cuando la miramos como la ve Dios, hay todo un montón de cosas positivas y bendiciones para nuestra vida que están a nuestro alcance. Por eso, queridos, disfrutemos de ser renovados, de ser regenerados, porque puedo ver la vida de una forma diferente. Y también la renovación. Cuando hablamos de la renovación espiritual y física, hermanos, ¿cuántas personas que han aceptado a Cristo, Dios ha restaurado su vida espiritual, pero aún ha restaurado su vida física? ¿O no es así? ¿Cuántas libertades de adicciones, de todo tipo, eh? Uno piensa en adicciones, piensa en la droga, pero ojo, adicciones al alcohol, adicciones a la pornografía, adicciones al dinero, adicciones a tantas cosas. La avaricia,
La envidia. Les voy a decir un mal pensamiento mío. A veces pienso, qué feliz podría ser tal persona si no fuera tan envidiosa. Es un mal pensamiento. Pero a ver, qué feliz podría ser alguien X si no fuera tan envidioso. La envidia nos hace perder la perspectiva de la vida. Y por más que tengamos al Espíritu Santo en nosotros, la vida de Dios, la presencia en nuestra vida, pero esas cosas de adentro que Dios todavía no le ha podido mejorar, siguen ahí moviéndose. Y qué triste la envidia, qué triste la avaricia, qué triste vivir con una vida que no está puesta en los planes de Dios y en los principios de Dios. La renovación me hace recuperar, gracias a la sangre de Cristo y al sacrificio de la cruz, mi comunión personal con Dios. Esto lo sabemos, ¿verdad? Pero el versículo 1 dice, recuérdales. Y no son solamente para los primeros 2 o 3 versículos, es para todo esto. Recuérdales esto. Por eso la regeneración da vida a lo muerto espiritualmente. Entonces renueva el alma y recibe los beneficios de la regeneración en un nuevo comienzo y una perspectiva de vida muy diferente. Dios nos regenera, nos renueva para recibir las bendiciones de esa regeneración y poder mirar la vida como la ve Dios. Y dice el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro nuestro. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo, pero no solamente está dentro, sino todo el entorno nuestro. Dios lo influencia, por eso dice en y no dice por, aunque algunos autores dicen que la traducción acá debería ser más por que en. Pero esta expresión de en me mete dentro, a mí en lo espiritual y el espíritu dentro de mí. Por eso, cuando el Espíritu Santo tiene control de nuestra vida, hay señales visibles. Como dicen, hay un dicho que aparece muchas veces por ahí, dice, cuando tome tal decisión no lo diré, pero habrán señales. ¿Vieron que dice algo así, no? No sé, esas cosas, ¿eh? Pero es así. Y hay señales de que el Espíritu Santo está dentro nuestro, ¿o no? Pero no son señales solamente para el mundo espiritual. Entonces dice, bueno, hay una señal, este tiene el Espíritu Santo dentro de él, entonces es un hijo de Dios. El mundo espiritual dice, bueno, no lo puedo tocar porque es un hijo de Dios. Pero hay señales hacia afuera también. El otro día estaba hablando con un grupo de hermanos, no importa dónde, y que había alguna situación un poquito complejo de mal relacionamiento. Y yo, ¿saben lo que le dije a estos hermanos? Miren, ¿se imaginan los hermanos de Nigeria si nos miraran a nosotros? Que, que los están matando de a miles. Que el mundo musulmán sale a cazarlos, por así decirlo. Y nosotros nos estamos peleando, discutiendo, desanimando por tonterías. Digo, ¿qué pasaría con nosotros si estuviéramos puesto allá en África? Y no quiero seguir. Hermanos, se tiene que notar.
Y en sexto lugar, el versículo 7 dice, para que justificados por su gracia, justificados, declarado justo. Alguien pagó el precio. Había una condenación sobre nosotros, pero Cristo pagó el precio y me declara justo. No hay condenación para mí, pero se tiene que notar que hay una vida diferente. Y en estos últimos 5 minutos quiero terminar con el propósito de todo esto, porque ¿qué sentido tiene saber todo esto? Una, experimentarlo y que estemos seguros que tenemos esta salvación, este perdón, que somos hijos de Dios. Pero miren lo que dice el versículo 8. Palabra fiel es esta. Como diciendo, esta palabra es verdadera. Esta es la palabra que hay que creer. Esta es la palabra que hay que enseñar. Esta es la palabra que hay que obedecer. Y en estas cosas quiero que insistas ¿con qué? Con firmeza. Y cuando dice esta frase se me ocurren un montón de cosas parecidas. Uno puede hablar muy coloquialmente, muy con palabras, o también irse al barrio, por así decirlo, y decir, no sé, no. Pero en definitiva, esta expresión, insistas con firmeza. Y este insistir tiene que ver con el recuérdales y tiene que ver que somos muy fáciles, muy frágiles en nuestra memoria y las cosas tontas del sistema de nuestra vida toman demasiado lugar en nosotros y no nos damos cuenta del privilegio que tenemos como cristianos y dónde estamos parados. Por eso, hermanos, insistas con firmeza, claridad. Esto es así, esto es lo que la Biblia enseña. Y aunque afuera se rían del cristiano, no importa, esto es lo que la Biblia enseña. Insistir con firmeza. Pero miren, el propósito, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y dice, procuren. ¿Y qué significa esto? No es que yo me siento y como soy un hijo de Dios y tengo el Espíritu Santo dentro nuestro, entonces me apretan un botón y ¡brum! Procurar es una acción, es ponerse, ser intencional para buscar hacer qué. Y sigue terminando ese versículo, para ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y cuando yo leo esta frase, estas cosas son buenas y útiles a los hombres, saco esta conclusión. Todas las demás cosas que no están dentro de esto son cosas malas e inútiles para los hombres. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando vivimos una vida que no obedece lo que la Biblia dice, somos inútiles. Cuando estamos haciendo o desobedeciendo a Dios, no estamos haciendo buenas obras que bendicen a los demás. Cuando estoy viviendo a Dios de una manera teórica nada más, no estoy disfrutando de las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Por eso, hermanos, el desafío en esta noche es que todas estas cosas que Dios nos ha mostrado son buenas y son útiles. Y Dios quiere recordarnos, los amé, expresé mi bondad hacia ustedes, son justificados, han sido renovados, han sido regenerados, han sido limpiados. Hermanos, es el privilegio que tenemos de ser hijos de Dios y ocupar este lugar y tener todas estas características y que todo esto haya pasado en mi vida espiritual. ¿Y quién soy yo para esto? Para que Dios haya hecho todo esto en mí. No nos quedemos con el conocimiento. Bajemos la práctica y vivamos la bondad de Dios, no solamente recibiéndola, ese hacer el bien espontáneamente, sino tratando de hacer eso con los demás. Y que el entorno donde yo estoy sea un entorno que se ve beneficiado por mi presencia y no sea un entorno que yo estoy esperando que el entorno siempre me beneficie a mí.
El gran desafío de Dios es, dejé todo, toda la comodidad del cielo, para venir a este mundo, para buscarte a vos. Ni vos ni yo somos más importantes que Dios, pero a veces nos creemos tan importantes y queremos que el mundo gire en torno a mí, cuando en definitiva Dios me dejó acá para que mi presencia sea de bendición para el entorno donde me estoy moviendo. Y este es el gran desafío, que marca la diferencia. Por eso el pero del versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, que se vea, que si Cristo está en mi corazón, que hayan señales, que si soy un hijo de Dios, de verdad, que se note y que realmente Dios pueda producir esos cambios que solamente Él los puede producir. Tenemos todo, ¿eh? Si Dios no lo puede hacer, es porque decidimos que Dios no actúe. Yo quiero y decido que Dios actúe en mi vida para que sea de bendición para otros. Amén.